Y empecemos con el 1001, ¿sí? Que es uno de los más completos. Entonces, en todas los formatos van a encontrar que la primera diapositiva está encaminada a determinar quiénes son esos obligados. Y obligados de acuerdo al artículo primero de la resolución 124, por lo que fue la resolución 52, no modificó este artículo. Entonces, ¿qué sucede acá? ¿Cuáles son esos literales que me obligan a diligenciar el 1001? Primero, el literal de personas naturales y sus asimiladas que durante el año 2022 o en 2021 obtuvieron ingresos de 500 y en el año 2022 rentas de capital y rentas no laborales de 100 millones de pesos. Tengo que hacer el 1001. Personas jurídicas y asimiladas, ingresos 2021-2022 superior a 100 millones de pesos, 1001. Personas naturales y sus asimiladas, etcétera, que obligados a practicar retenciones y autorretenciones. No me dicen que practique. Obligados, o sea, miro mi RUT, soy obligado, presento literal F, 1001. Establecimientos permanentes de personas naturales no residentes y de personas jurídicas, entidades extranjeras y entes públicos de nivel nacional y territorial de orden central, que ya los vimos hace un momento cuáles eran todos ellos, de acuerdo con el artículo 22, la nación, etcétera, todos los que les nombré allá. Todos estos tienen que diligenciar el 1001. Entonces, todos los formatos tienen esta diapositiva. ¿Qué deben reportar? Entonces, tienen que reportar en las casillas deducibles esos beneficiarios de pagos en cuenta de Vengo que constituyan, y acá me sé la clarísima de Vengo, que constituyan costo de deducción o den derecho a un impuesto descontable. ¿Por qué es supremamente importante esto? Porque recordemos, y a veces se nos olvida, que yo solamente me puedo tomar impuestos descontables de costos o gastos que son deducibles. Entonces, ¿qué sucede? Claro, a veces uno muchas veces no hay cómo cruzar, pero voy a hacer un ejemplo. Vinieron y me hicieron una revisión de la renta del año 2021, ¿sí? Y ahí me tomaron una serie de costos y deducciones no deducibles, pero teniendo presente que esos costos y deducciones tenían IVAs descontables, ¿sí? Si el sistema fuera perfecto o si la administración tributaria de una vez hiciera el mismo cruce, diría, ve, ustedes hicieron esto y está como, como un impuesto descontable, me hace favor, me corrige la declaración del IVA donde se tomó ese IVA descontable porque esos gastos son no deducibles y usted no tenía derecho a tomárselos. Entonces me podrían hacer corregir esa declaración del impuesto sobre las ventas. Entonces, por eso yo tengo que tener mucho cuidado y siempre tengo que repetirme, solamente puedo tomar costos o sea, IVAs descontables de costos y gastos que sean deducibles. Adicionalmente, ¿qué me dicen? Que tengo que incluir en la columna, en la casilla deducible, la compra de activos fijos o móviles, que son propiedad, planta de equipo, propiedad de inversión, intangibles, inventarios, etcétera. Me dice, mire, y en no deducible, por favor, inclúyame todos los pagos o bonos en cuenta no solicitados fiscalmente como costo de deducción. Claro, vamos a verlo más adelante. Si yo me voy al 2516, que me alimenta, entre comillas, el formato 1010 de mi declaración de renta, yo tengo allá todos los deducibles y los no deducibles y tendrán que coincidirme con esos que tengo acá, ¿sí? Tengo, obviamente me dice, mire, cuando sin valor, por favor, dirígeme cero, ¿sí? ¿En dónde? En valores de retenciones a la fuente practicadas o asumidas, renta, IVA, timbre, ¿sí? Entonces, por eso nos falta que a veces nos queda mal, porque entonces error, pues tenía que diligenciar eso en ceros. Sin valor, también diligencia cero cuando hay IVA, mayor valor del costo o gasto de deducción, deducible y no deducible. Entonces, si no tengo ese valor, también le pongo un cero y relleno todas estas de cero cuando no tiene nada, precisamente para que el formato vaya y me prevalide. ¿Qué me dice? También en cuanto a las cuantías mínimas a reportar. Entonces me dice, mire, la cuantía mínima a reportar por cada beneficiario del 1001 son 100,000 pesos, sin perjuicio de que usted la quiera discriminar por el concepto y así sea menor, ¿sí? Y entonces me dice, mire, si usted quisiera los pagos acumulados por todo concepto que sean menores a 100,000 pesos, los puede informar en un solo registro que con una identificación 22222, razón social, cuantías menores. Tenga presente que en el concepto que corresponda reportando la elección del informante, o sea, del que está informando. Y adicionalmente, esto que es nuevo, esto es nuevo, no lo decía antes la resolución, dice, a opción del informante, podrán reportarse pagos o bonos en cuenta menores a dicha cuantía, identificando al tercero, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas. Está muy relacionado con lo que ya me decía acá, que siempre y cuando yo quisiera poder reportar valores menores, pero ahora como que lo aclaran en la resolución, como para darle como más refuerzo. Y porque la gente pues deje de utilizar un poco el 2222, porque muchas veces dice, bueno, el sistema ya me lo saca así, lo tengo completo, pues lo utilizo así, no utilizo el 222.
Adicionalmente, ¿qué me dice? Me dice, miren, los obligados del literal D, que vimos uno de los que están obligados al 1001, ¿sí? Que son obligados a practicar retención y autorretención, deben informar la totalidad de las operaciones realizadas por pagos a unos en cuenta, independientemente que se haya practicado o no retención en la fuente, ¿sí? En el concepto contable que corresponda. Y adicionalmente, no tiene cuantía mínima. ¿Sí? Entonces, por eso les digo que no, yo tengo una empresa que no, ella no practica retención en la fuente. ¿Sí? Acá no me está diciendo que la haya practicado o no. O sea, yo tengo que diligenciar este formato más todos los que me obliguen con el literal D, que vamos a ver, como les decía, que todos los formatos, la primera diapositiva me dice quiénes son los obligados de acuerdo al artículo primero de la resolución 124, como didácticamente para que ustedes lo hayan así en la presentación. Más que este tampoco tiene cuantía, ¿no? Entonces, me dice que para pagos o abonos efectuados a entidades o sociedades del exterior, lo mismo que decía, si el país utiliza código clave fiscal, colóquelo como figura en el registro fiscal tributario del país de residencia o domicilio, con tipo 42, conforme al concepto que se corresponda, dirección, departamento y municipio, no se deben diligenciar. Por eso les decía, algunos donde yo no diligencio esa información. Y me dice, si en ese país no lo utiliza, lo que recalcamos hace un momento, si utiliza el 444, pero si lo utiliza, ya sabe, consígalo. ¿Qué me dice adicionalmente? Nuevamente me reitera, si usted es una persona natural a la cual le hizo un pago a una buena en cuenta, siempre va a tener que colocarme el código clave fiscal con tipo 42 en el concepto y no me diligencia de departamento, ni dirección, ni municipio. ¿Qué aclaraciones me empieza a hacer la resolución? Me dice, mire, para gastos pagados por anticipado, en esas erogaciones efectuadas que tengan ese carácter, se debe informar el valor del pago o abono en cuenta registrado en dichas cuentas y el valor de las amortizaciones con el NID del informado, ¿sí? En cada uno de los conceptos que vienen. Para pagos a EPS, ARF, AFP, SENA, Instituto Colombiano, Caja de Compensación, ¿sí? Se debe reportar en cabeza de esas entidades beneficiarias de los aportes la parte del empleador en la casilla deducible y la parte del trabajador en la casilla no deducible. Súper importante. Y esto que es algo nuevo que nos trae esta resolución. La retención en la fuente trasladada a terceros por participaciones o dividendos. Recordemos que pues es esa retención que digamos se le hace a las sociedades nacionales le hago una retención en la fuente, pero esa retención en la fuente no es de esa sociedad nacional, no es porque de ese dividendo, sino que se tiene que ser trasladable a la última persona natural que lo reciba. Entonces dice en ese momento, solamente deben diligenciar la casilla de retención en la fuente practicada en renta, que es una de las modificaciones que trajo este formato. Adicionalmente, ¿qué aclaraciones me traen? Unas que no se han modificado, que son estas, en donde siempre me dicen, mire, las entidades de régimen tributario especial tienen que reportar en la casilla deducibles todos los egresos respecto de las actividades desarrolladas en sujeto social y su actividad meritoria. Y los no precedentes, pues en no deducibles. Entidades públicas que se den contratos de construcción de obras, suministros, consultoría, prestación de servicios y concesiones, debe informar el valor de los pagos o avances en cuenta, a unos en cuenta que correspondan a ese grado de avance del contrato efectivamente ejecutado, independientemente del año de su celebración en cada concepto. Entidades no obligadas, no contribuyentes obligadas a no presentar declaración de ingresos y patrimonio, la nación y todos ellos, deberán informar el valor de ingresos en la casilla no deducible, porque pues ellos no presentan ningún tipo de información. Y dejan cero en la parte que es cuenta de deducibles. Y los del simple, ¿sí? Deben informar todo en la casilla no deducibles, porque recordemos que ellos tributan sobre ingresos y no sobre precisamente un neto que sea ingresos menos costos o deducciones. Adicionalmente dice, mire, se debe reportar en la casilla no deducibles y diligenciar cero en la casilla deducible todas estas especificaciones. El valor de los desembolsos por depósitos judiciales, el valor de los desembolsos por reintegros de depósitos judiciales, el valor de enajenación de activos de personas naturales ante oficinas de tránsito y otras autoridades, el valor acumulado de evolución de pagos o bonos en cuenta correspondiente a operaciones de años anteriores que fueron anuladas, rescindidas o resueltas en este año, el valor base de las retenciones a título de impuestos sobre el timbre, el base de contribución para laudos arbitrales y las devoluciones de retenciones a título de impuestos sobre el timbre. Todos estos tienen que reportar en la casilla no deducibles y diligenciarlo en deducibles.
Adicionalmente, ¿qué nos dice? Me dice, mire, tenga presente, como esto ya es base hace varios años, que los pagos en cuenta que se realicen por conceptos de rentas de trabajo y de pensiones, usted me los informa en el 2276, que lo vamos a ver con Julie, ¿sí? Pero hay de pronto algunos pagos en cuenta por concepto de honorarios, comisiones o servicios, que normalmente por su definición no están incluidos allá. Entonces, eso sí, por favor, incluyamos acá en el 1001. Los tipos el formato y las especificaciones no se han modificado con estas nuevas resoluciones, sigue estando igual, la información del tercero, pago deducible, no deducible, IVA mayor valor del costo gasto deducible, IVA mayor valor del costo gasto no deducible, retención a fuente práctica de renta, la asumida, retención de IVA régimen común y no domiciliarios. No se ha modificado nada. Están los formatos, acá están los que son del de viáticos, gastos de representación, honorarios, todo lo que son las comisiones, que hablamos con la aclaración que hace un momento tuvimos, en donde son específicamente los que no corresponden al formato 2276. Servicios, los arrendamientos, acá les dejamos todo lo que trae la resolución para facilidad de ustedes, intereses y rendimientos financieros, los causados, los pagados, la compra de activos móviles, todo lo que es precisamente inventarios, compra de activos fijos, pagos a cena, cajas de compensación, ya lo más un momento cómo se diligencia, pagos a bonos en cuenta a EPS, riesgos laborales, los obligatorios de pensiones, las donaciones, ¿sí? Con todas las que son del 125, etcétera, todos los que están incluidos en la normatividad, donaciones en activos diferentes a dinero, muchas veces son activos fijos, muebles, etcétera, el valor de los impuestos solicitados como deducción, ¿sí? El valor del impuesto al consumo, aportes y tasas, redención de inversiones, reembolsos de capital por títulos de capitalización, los costos y deducciones, compras de activos fijos reales productivos, súper importante, todo lo que son pagos o bonos al exterior, servicios técnicos, asistencia técnica, consultoría, marcas, patentes, regalías, todo lo que son afectados a proveedores del exterior para servicios audiovisuales y digitales, lo que son proveedores del exterior por préstamos a través de plataformas digitales, por servicios de publicidad online, por enseñanza o entrenamiento a distancia, por derecho de uso o explotación de intangibles, por otros servicios electrónicos digitales destinados a usuarios ubicados en Colombia. Precisamente todo esto, ustedes lo saben, para hacer cruces con contratos, con IVAs, retenciones, etcétera, devoluciones de pago y retenciones en cuenta de años anteriores, supremamente importante, porque a veces uno no sabía dónde colocar esto y pues ya hace algunos años ya está. Gastos pagados por anticipado por compras, por honorarios, por comisiones, por servicios, por arrendamientos, gastos por intereses y rendimientos financieros anticipados, por otros conceptos. Y acá están las amortizaciones realizadas que veíamos que nos lo explicaba hace un momento, que estos van por tercero y estos van con el nivel informático. Todo lo que es el pago, loterías, rifas, apuestas, enajenación de activos de personas naturales ante oficina de tránsito, que se acuerdan que lo vimos hace un momento que nos decía no lo colóquelo no deducible y diligencia en cero las casillas deducible, retenciones por tarjetas de crédito y débito, todo lo que es cooperados, fondos para regulación de aportes, utilidades pagadas y abonadas, todo este capítulo que tiene que ver con los dividendos, ¿sí? Acá pues esto me lo incluye, que no me incluya las retenciones en el nuevo formato 5086 que lo vimos hace un momento, que es el de la retención en la fuente que va a trasladar a las personas naturales, que es este precisamente que hablábamos hace un momento, esa retención en la fuente que se traslada a la persona natural. Ya no la voy a incluir acá dentro de esta parte cuando digo el dividendo, sino lo voy a incluir en este nuevo concepto. Los depósitos judiciales, reembolsos de depósitos judiciales, acá solamente incluyeron unas breves cositas e incluyeron este nuevo que es valor de puntos premios redimidos en el periodo que afectan el gasto directamente procedentes de programas de fidelización. Entonces este es uno nuevo que se incluyó. En timbre no se modificó absolutamente nada, las retenciones de timbre, las devoluciones, en nuestras retenciones de laudos arbitrales tampoco se modificó absolutamente nada, y lo que hablábamos, que se tiene que diligenciar en cero cuando no se tiene valor. Todo lo que tiene que ver con las compañías de seguros, todas las primas, no se modificó, de pensiones obligatorias, devoluciones de saldo de pensiones y excedentes pensionales tampoco se modificó. Y veamos acá ya para finalizar, vamos viendo cuáles son los cruces que yo tengo que empezar a hacer. Acá yo tengo que verificar que que yo tengo en la declaración de renta, este es el formato, parte del formato que tengo del 1010, pues yo tengo acá
todos mis costos y gastos deducibles, pero tengamos presente que acá por lo menos voy a tener que hacer una conciliación. Por decir un ejemplo, acá yo no coloco la depreciación. Entonces, si no coloco acá la depreciación, pues tendré que, este valor me va a tener que diferir con lo que yo tengo acá en este formato, con el formato 25 de 16. Entonces, yo tengo que verificar qué tengo acá, qué presento, porque hay muchos que yo presento, no los coloco acá, pero sí los incluyo en los formatos de declaración de declaraciones tributarias. Entonces, tendría que hacer una sumatoria, eso lo vamos a ver con Jenny al final, cuando yo sumo el 1001 con el 1010, etcétera, con el 10, no, con el 10, con el formato de declaraciones tributarias, el 1011 y el 1012, dependiendo de qué información esté allá, que me tenga que sumar para llegar a este costos y gastos deducibles. Tengo por otro lado la de retención a fuente, que tengo que sumar todas las declaraciones de retención a fuente, que acá tengo tanto lo que es del IVA, timbre, como lo que es a título de renta, que me tendrá que coincidir con estas casillas en donde están las practicadas, las asumidas, pues no me coincidirán, la practicada régimen común y la practicada al IVA, en IVA no domiciliarios. Entonces, este es otro checklist que yo tengo que hacer para saber que este formato me queda bien. Y acá vamos a hacer un breve recuento ya para finalizar de todo lo que yo tengo que tener en cuenta acá en este formato IS01, ¿sí? Tengamos presente acá opción del informante y yo puedo reportar cuantías menores, que los conceptos reportados en cuantías menores no deben ser diligenciados valores en casilla de retención en la fuente, porque sabemos que si tiene retención en la fuente, pues tendrá que tener una casilla específica con su tercero. El IVA llevado con mayor valor de costo deberá reportarse por tercero, ¿sí? Los valores reportados por retención a fuente deben corresponder a los declarados, como hablamos ahorita en las retenciones en la fuente del año 2022. Verificar que los gastos reportados como no deducibles no están incluidos en los impuestos descontables en el 1005, lo que hablamos. O sea, yo no me puedo tomar el IVA descontable de un gasto no deducible. Los pagos al exterior cumplen con todos los requisitos para la procedencia de su deducción, porque acá yo los voy a identificar todos. Acá yo me voy a desvestirlo. Así, acá tengo con exterior, con este X, Y, Z, etcétera. Entonces yo tengo que ir a verificar, como lo vimos en nuestra webinar de renta, todos los requisitos que yo tengo para gastos con el exterior, que si tengo que tener un contrato registrado, etcétera. Muchas cosas. La diferencia en cambio realizada debe reportarse con la identificación fiscal tributaria del beneficiario del pago, la realizada. Provisiones no se deben ser incluidas porque corresponden a estimaciones contables que no tienen efecto fiscal. Los pagos son en cuenta que se realicen por concepto de rentas de trabajo, pues van en el 2276, como lo hemos repetido. El IVA y la retención del IVA asociadas a rentas de trabajo y de pensión van en el concepto 5016, diligenciando el valor pago a abonencia de cero, ¿sí? Lo que hablamos hace un momento. Los agentes de retención a fuente no pueden incluir cuantías menores, tienen que responder, absolutamente todo lo tienen que reportar. Verificar si existen terceros que estén incluidos en el formato 2276, que tienen que estar en el 1001, lo que hablamos. Pueden ser unos servicios, honorarios, etcétera, que no cumplían para ser precisamente catalogados como esa renta de trabajo y deberían estar en el 1001. El concepto de viáticos y gastos de representación debe corresponder a empleados públicos. El gasto deducible no debería tener diligenciada la casilla e IVA mayor valor de costo o gasto no deducible. Pues no debería ser. En los arrendamientos por medio de inmobiliarias se incluye el nombre y el NID del beneficiario del pago. Las donaciones se reportan en la columna no deducibles. La depreciación no se incluye en este formato, se debe reportar en el formato 1011 y este no es, porque este no es un pago o una buena en cuenta que le dice a nadie. Los pagos o bonos en EPS, pensiones que corresponden al empleado, se debe cruzar con la 2276, ¿sí? Que pues es todo lo de empleados. El concepto 5008, compras de activos fijos, verificar que en el formato 2516 me coincida con adquisiciones en la parte de activos fijos. Y verificar con el anexo de la conciliación de la renta o la pérdida fiscal, pues que todo me esté cuadrando precisamente para que todo me quede perfecto. Entonces, esto es súper importante precisamente recordarlo para saber que yo este IE01 tengo que hacer una serie de verificaciones para saber que está correcto y que me coincide con todos los cruces que puede hacer la administración tributaria.